Comenzamos en Estados Unidos. En Texas, los investigadores descartaron una motivación racial o religiosa tras el tiroteo que dejó muertas a 26 personas y a 26 heridas en la iglesia baptista del poblado de Sutherland Springs. Cobra fuerza la hipótesis de que el asesino fue motivado por problemas domésticos para cometer esta masacre. ¿Cuántos más tienen que morir?, gritan desesperadamente varios activistas en una manifestación en Washington, D.C. por el control de armas. El tiroteo en una iglesia de Texas durante el servicio de oración este domingo ha impactado a un país que vive sobresaltado por la cantidad de incidentes con armas y que solo en 2017 ha sumado 13.179 muertos y casi 27.000 heridos. Un equipo del FBI visitó este lunes la escena del crimen en Sutherland Springs para buscar mayor evidencia del tiroteo que terminó en 26 muertos y 20 heridos. Las víctimas tenían entre 5 y 72 años. El atacante hallado muerto en su vehículo fue identificado como Devin Patrick Kelly. Uno de los involucrados en la persecución del criminal relató los hechos después de que un miembro de la iglesia, también armado, entró en su auto pidiéndole ir a buscar a Kelly. Todo el tiempo trataba de mantenerlos tranquilos y hablábamos con los policías para que supieran dónde estaba este tipo. Duró aproximadamente 10 a 12 minutos. Luego el tirador perdió el control de su vehículo y terminó en la zanja de la barra. El pistolero nunca bajó de su auto. Según los investigadores, este ataque pudo haber sido motivado por problemas domésticos. The New York Times ha señalado que la suegra, que era integrante de la congregación, recibió amenazas de muerte de parte de Kelly, pero ella no estaba en la iglesia al momento de la masacre. Y hay más. El tirador fue soldado de la Fuerza Aérea estadounidense y fue juzgado en un consejo de guerra en 2012 por agredir a su esposa y a su hijo. Recibió 12 meses de prisión. El presidente Donald Trump ha lamentado este crimen que ha tildado de espeluznante. Además señaló que es un problema mental y no de armas. Creo que la salud mental es el problema aquí. Tenemos muchos problemas de salud mental en nuestro país, al igual que en otros. Pero esta no es una situación de armas de fuego. Podemos entrar en ello, pero es pronto para hacerlo. Afortunadamente, alguien más tenía un arma y disparaba en la dirección opuesta. Si no, hubiese sido mucho peor. El de este domingo ha sido considerado como uno de los 5 tiroteos masivos más mortíferos realizados por una sola persona en la historia de los Estados Unidos. Bueno, por lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ve que el discurso republicano sobre el derecho a portar armas no va a variar a pesar de las últimas muertes, 26 muertes que hemos visto en Texas. Él dice es un problema mental que también hay en otros países, pero en otros países que hay problemas mentales no hay estas matanzas. Claro, por ejemplo, una mujer en Estados Unidos tiene 16 veces más probabilidad de ser asesinado con un arma de fuego que una mujer en cualquier otro país, que el promedio, mejor dicho, de los demás países de alto nivel de ingreso. Y efectivamente, o sea, el punto no es si hay problemas, gente con problemas mentales, obviamente los hay en todas partes. Y dicho sea de paso, que alguien tenga motivación política no es una garantía de sanidad mental, ¿no? O sea, una persona que alega una razón política para perpetrar un atentado terrorista también puede ser una persona con problemas mentales. Eso no hace mayor diferencia per se. Pero el punto es gente con problemas mentales puede haber en muchos países. Pero en primer lugar, en otros países desarrollados, hay sistemas de salud de cobertura universal que pueden atenderlos preventivamente, claro, cosa que no se da en Estados Unidos. Y en segundo lugar, hay normas que les impiden acceder a armas de fuego. En el caso de Estados Unidos, Obama aprueba una norma para poder acceder a los récords de seguridad social de gente con diagnóstico de problemas mental, y Trump rescindió esa norma. Entonces, si le preocupa tanto el hecho de que personas con problemas mentales realicen masacres como esta, no debió haber hecho eso. Y no hubiera pensado siquiera, si le preocupa la salud mental, en derogar Obamacare, ¿no? Bueno, claro. Dicho sea de paso, además, cuando se dice que es un problema de salud mental, lo que se quiere implicar
es que a diferencia de, digamos, asesinatos más acometidos por gente que no es un blanco no hispano, en estos casos no hay un patrón, sino que se deriva la acción de las características del individuo. Sabemos desde Durkheim que una acción tan aparentemente personal como un suicidio puede tener un contexto social propicio y que entonces incluso esas acciones basadas en presunta insanía pueden tener una base, pueden, digamos, tener un patrón social. En este caso se da el patrón que encuentra una investigación de 2009. En los casos de asesinatos masivos de 2009 en adelante, más de la mitad de los perpetradores tenían antecedentes de violencia familiar, que también es como este es el caso. Claro. Había sido sometido a corte marcial por golpear a su mujer y golpear al hijo de ella y romperle el cráneo al niño. Había sido expulsado de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea no le había comunicado al FBI esta información, entonces el hombre podía tener las 4 pistolas y con ellas acudió a cometer esta masacre. Pero claro, se nota nuevamente que son 2 puntos totalmente diferentes de ver las cosas siendo demócratas o siendo republicanos cuando se trata de política, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que dicen con el joven que persiguió al asesino es porque tenía un arma, felizmente tenía un arma. Entonces ahí se apoyan su discurso de qué bueno es portar armas. Bueno, pero es que el argumento es, lo decía en el momento el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, lo único que puede tener un hombre malo con arma es un hombre bueno con arma. En Estados Unidos hay casi tantas armas como ciudadanos, entonces no deberían pasar estas cosas si eso fuera suficiente, presumiendo que la gran mayoría de los portadores son hombres buenos o mujeres. Law abiding, dicen, ¿no? Law abiding. Pero en este caso el tema es que estas personas, efectivamente de manera heroica, intervienen después de que se ha producido una masacre de 26 personas. Si esta persona, con problemas de salud mental, según el presidente Trump, no hubiese tenido acceso a armas de fuego, no se hubiera producido la masacre, no hubiera habido necesidad de que alguien con otra arma arriesgue su vida, para intentar impedir la masacre. Y parece por las últimas informaciones que se suicidó el atacante.